Ese día descubrió algo que le cambió la vida para siempre. Margarita nunca imaginó que un simple reloj encontrado en el panteón la llevaría a una verdad tan oscura sobre su difunto esposo que le helaría la sangre. Desde que Juan murió hace casi 3 años, ella iba al panteón cada domingo sin faltar. Era su única manera de sentir que él seguía cerca. Le llevaba flores, le platicaba un rato, rezaba. Siempre le había dado paz, siempre. El panteón de su pueblo era sencillo, viejo. Estaba en una parte alta, rodeado de árboles secos y bancas de cemento quebradas. Los pasillos entre las tumbas eran angostos y tenían ese olor a vela mezclado con tierra húmeda. Pero nunca había tenido miedo ahí. Nunca había sentido nada malo. Para ella era un lugar tranquilo. Pero lo peor aún estaba por venir. Hace 5 meses todo comenzó a cambiar y empezó con algo tan simple que ni le dio importancia. Un reloj. Era un domingo como cualquier otro. Estaba saliendo de la tumba de Juan cuando lo vio tirado en el suelo, cerca de la cruz de una sepultura abandonada. Era antiguo, con pulsera de cuero gastada y cristal rayado, pero seguía funcionando. Le llamó la atención porque estaba demasiado limpio para estar tirado ahí. Parecía que alguien acababa de dejarlo caer. Volteó para todos lados y no había nadie, ni un trabajador, ni un alma. No lo pensó mucho. Levantó el reloj y lo llevó a la entrada. Se lo entregó a Joaquín, el muchacho que cuidaba la puerta. Le dijo que seguro alguien lo había perdido. Él lo tomó sin mucho interés. Lo metió en un cajón y ni preguntó nada más. Margarita regresó a su casa con la mente tranquila, como siempre. Y lo que descubrió después me dejó sin palabras. La semana siguiente comenzó lo extraño. En su siguiente visita llevaba las flores blancas que le gustaban a Juan. Caminó hasta la tumba, acomodó las flores, prendió una veladora. Cuando se volteó para irse, sintió como si alguien la estuviera viendo, esa sensación helada en la nuca. Miró hacia atrás, no había nadie. Siguió caminando, pero antes de llegar al portón, lo vio. Un hombre parado entre 2 tumbas de mármol, alto, delgado, vestido todo de negro. Su piel era muy blanca y el cabello parecía mojado, pegado. La estaba viendo fijo, sin parpadear. Se detuvo un segundo desconcertada. Casi le iba a decir algo, pero él se dio la vuelta y desapareció detrás de una capillita. Cuando llegó ahí, ya no estaba. No le dio mucha importancia. Se quedó con esa imagen en la cabeza el resto del día, pero pensó que podía ser alguien visitando a un familiar o algún trabajador del panteón. Lo que pasó en ese momento cambió todo para ella. La semana siguiente apareció otra vez, en el mismo lugar. Y esta vez levantó el brazo despacio y apuntó hacia su propia muñeca como quien enseña la hora, exactamente donde se usa un reloj. Margarita se quedó parada, sintió que las piernas le temblaron. Conocía ese gesto, pero no tenía sentido. Él no dijo nada. Solo se quedó ahí viéndola y apuntando hacia su muñeca. Cuando caminó hacia él, desapareció otra vez. Se desvaneció. Regresó a su casa temblando. Le contó a su hermana y ella le dijo que eran cosas de su cabeza, que era el luto, que estaba cansada. Pero Margarita sabía lo que había visto y eso la heló por dentro. Y juraba por Dios que desde ese día sintió que él no se había quedado en el panteón. Había ido detrás de ella, pero esto era solo el comienzo de su pesadilla. Después de ese domingo, se quedó días sin dormir bien. No dejaba de revivir el gesto de ese hombre apuntando la muñeca. Trataba de recordar su cara, pero era como si estuviera borrosa. Lo que más la molestaba era la forma en que la miraba, como si la conociera, como si esperara algo de ella. Evitó regresar al panteón el domingo siguiente. Fue la primera vez en 3 años que faltó a la visita a la tumba de Juan. Se sintió culpable, pero el miedo la paralizó. Pasó el domingo en casa en bata, acostada en el sillón.
tratando de distraer la mente con cualquier cosa, pero en el fondo sabía que algo había cambiado y no se estaba equivocando. El lunes por la noche estaba en la cocina calentando un poco de sopa. La casa estaba en silencio, solo el ruido del viento golpeando las ventanas. De repente oyó a los perros de la calle comenzar a ladrar desesperados. Era un ladrido diferente, agitado. Fue hasta la ventana de la sala, jaló la cortina con cuidado y su corazón casi se paró. Estaba ahí parado, del otro lado de la calle, de frente a su casa. El mismo hombre, la misma ropa negra, la misma piel blanca, los brazos colgando a los lados del cuerpo. Y otra vez levantó el brazo despacio y apuntó hacia su propia muñeca como preguntando: ¿se te olvidó la hora? Cerró la cortina de un jalón, el plato que tenía en las manos se le resbaló y se rompió en el suelo. Se apoyó en el sillón para no caerse. Su respiración estaba descontrolada, se quedó ahí parada, oyendo su propio corazón latir en el oído. Cuando tuvo valor de mirar otra vez, ya no estaba. Al día siguiente le contó todo a su hija mayor. Ella trató de calmarla, le dijo que probablemente era alguien del barrio, algún borracho o hasta alguien que la confundió con otra persona. Quiso creerle, lo jura que quiso, pero lo peor todavía faltaba por llegar. 3 días después ya era de noche y estaba cerrando el portón cuando sintió ese mismo escalofrío en la espalda, esa sensación de estar siendo observada. Miró directo hacia la esquina de la calle, donde hay un poste viejo que siempre está parpadeando. Y ahí estaba él, parado, inmóvil, con la luz del poste temblando sobre su cabeza. Nadie más lo vio, solo ella. Una vez más apuntó hacia su muñeca, esta vez con más fuerza, más insistencia, como diciendo: el tiempo se está acabando. Corrió para adentro, cerró todo con llave, prendió la luz de la sala, de la cocina, del baño, como si los focos pudieran espantar lo que fuera eso. Comenzó a pensar que se estaba volviendo loca, pero al mismo tiempo estaba segura de lo que estaba viendo. No era su imaginación, no era luto, eso era real. Y lo más extraño era que comenzó a oír un tic-tac dentro de casa. No sabía de dónde venía. Un sonido suave, constante, como si un reloj antiguo estuviera funcionando muy cerca de ella. Pero no tenía ningún reloj así. El sonido aparecía de noche cuando todo estaba en silencio. Primero en la sala, después en el cuarto, después bien cerca de su cama. Lo que ella no sabía era que la verdad sería mucho más terrible. Fue a casa de su hermana el fin de semana. Lloró, pidió ayuda. Su hermana la miró con lástima y le dijo que necesitaba descansar, que estaba sufriendo demasiado. Pero ella sabía lo que había visto y lo que había oído. Y estaba comenzando a pensar que ese reloj que encontró en el panteón nunca debió haber sido tocado. Comenzó a evitar salir de casa después de que se metiera el sol. Las luces de su cochera se quedaban prendidas toda la noche y aún así dormía mal. Tenía la impresión constante de que él estaba ahí afuera, en algún lugar en la oscuridad, solo esperando que abriera la puerta. En la mañana de un martes se armó de valor y fue al panteón. Sintió que si no enfrentaba eso, se iba a volver loca. El portón de hierro estaba medio abierto, crujiendo con el viento. El lugar parecía más frío que lo normal. Hasta el sol parecía más débil ese día. Caminó hasta la tumba de su esposo, dejó las flores y rezó, pero sin poder concentrarse. Se sintió observada todo el tiempo. Antes de irse, decidió pasar por la entrada. Quería hablar con Joaquín, el muchacho al que le había entregado el reloj. Él la recibió con la misma cara dormida de siempre, pero cuando mencionó el objeto, se puso más atento. La señora dice ese reloj de pulsera oscura. Ese mismo. ¿Se acuerda si alguien vino a buscarlo? No, nunca vino nadie. Ahí está en el cajón todavía, si lo quiere ver. Abrió el cajón y ahí estaba. El mismo reloj, intacto, pero parado. La manecilla congelada en las 3:17.
Solo de mirarlo un escalofrío le recorrió la espalda. Fue entonces que hizo algo que ni sabía por qué. Preguntó si había forma de consultar los registros de personas sepultadas recientemente, cerca de donde encontró el reloj. Joaquín la llevó hasta un cuarto donde guardaban un libro viejo, grueso, con hojas amarillentas y letra chueca. Estuvieron hojeando juntos hasta llegar a las fechas cercanas a ese domingo. Entonces un nombre le llamó la atención: Adelmo Rodríguez de Olivares, fallecido hace 5 meses, enterrado 2 tumbas abajo de donde había encontrado el reloj. Su cuerpo se tensó. ¿Esa tumba tiene foto?, preguntó. Sí, tiene. Es esa de piedra oscura, cerca de la cruz de hierro, respondió Joaquín, sin notar su cambio de expresión. Pero cuando llegó a esa revelación, su mundo se desplomó. Regresó hasta ahí con el corazón acelerado, y cuando llegó frente a la tumba, sintió que las piernas le fallaron. En la foto oval, gastada por el tiempo, era él, el hombre que la miraba, que apuntaba la muñeca, la misma cara, la misma mirada vacía, la misma piel blanca. Adelmo Rodríguez, muerto hace 5 meses, enterrado ahí mismo. Dio 2 pasos hacia atrás, mareada, con sabor amargo en la boca. Casi se cayó. Se recargó en un árbol y respiró profundo. Quiso correr, huir de ahí, olvidar todo. Pero algo la detenía, un pensamiento que le martillaba en la cabeza. ¿Por qué se le aparece? ¿Qué quiere? ¿Qué significa el gesto de la muñeca? Regresó a casa en silencio, con el nombre anotado en un pedazo de papel. Investigó todo lo que pudo. Nada en internet, nada en los periódicos de la ciudad, ninguna noticia, ningún accidente, nada sobre alguien llamado Adelmo Rodríguez, como si no hubiera existido o como si alguien quisiera que fuera olvidado. Y esa noche, él apareció otra vez, más cerca que nunca, parado afuera de su ventana, y esta vez no solo apuntó hacia su muñeca, habló. No oyó sonido, pero entendió lo que dijo con los labios. Necesitas recordar. Esa frase no se le quitó de la cabeza. Necesitas recordar. No gritaba, no amenazaba, pero era como si hablara desde dentro de su mente, con una urgencia silenciosa que la carcomía. Pero recordar qué. Pasó el día siguiente encerrada en casa. Evitó hasta abrir la ventana. Solo salió a buscar un vaso de agua y algo en el fondo de su armario le llamó la atención. Una caja vieja de cartón grueso que ni recordaba que existía. Era de las cosas de Juan, su esposo. Ropa, papeles, algunos objetos personales que guardó luego del entierro y nunca más tocó. Se sentó en el piso de la sala y comenzó a revisar todo. Camisas, un cinturón, fotos de ellos dos, y en el fondo de la caja encontró una agenda vieja de pasta dura, toda rayada. Era de Juan. Él tenía la costumbre de anotar todo. Fue hojeando las páginas sin mucha esperanza, pero ahí, en una fecha marcada con pluma roja, encontró un nombre que le heló la sangre. Adelmo Olivares. Juan había escrito: necesito arreglar esto con Adelmo. Me amenazó otra vez. Dijo que va a contar todo. No sé si deba pagar o enfrentarlo. La página era de 4 meses antes de que él muriera. Las manos le comenzaron a temblar. El nombre que estaba en la tumba, el mismo hombre que se aparecía en su puerta, la misma fecha aproximada de su muerte. ¿Qué había hecho Juan? Siguió leyendo frenética. En otra página, más adelante, estaba: no confío en él, está inestable, nervioso. Dijo que sabe del asunto y que tiene pruebas. Si se lo enseña a la prensa, se acaba todo. Cerró la libreta y se recargó en la pared. Tuvo la impresión de que el aire a su alrededor se puso más pesado, como si toda la casa hubiera oído eso. Juan tuvo algún problema con ese tal Adelmo. Tal vez algo ilegal, tal vez personal, pero fuera lo que fuera, parece que terminó mal. Y ahora era como si el muerto estuviera tratando de enseñarle eso o cobrar algo.
Esa noche decidió enfrentarlo. Apagó las luces de la casa, se sentó en la silla de la cochera, de frente a la calle. Esperó. El reloj de pared marcaba casi las 3 de la mañana. Silencio absoluto, la calle vacía, hasta que entre las sombras apareció. El mismo traje negro, la misma cara sin expresión. Solo que esta vez cruzó la calle, pasos lentos, ojos fijos en ella. Cuando se detuvo a pocos metros de su banqueta, vio lo que tenía en la muñeca. El mismo reloj que encontró en el panteón. Apuntó hacia el reloj y después hacia ella, y entonces hizo algo que nunca había hecho. Extendió la mano lentamente, como si le estuviera entregando algo invisible. Y en ese momento lo jura por Dios. El tic-tac regresó fuerte dentro de su cabeza, un sonido que hacía eco desde dentro de su pecho, del suelo, de las paredes. Era como si el tiempo se estuviera agotando. Corrió para adentro, cerró la puerta y comenzó a llorar como niña, como si todo estuviera fuera de lugar, como si su realidad se estuviera partiendo. Se acostó en el sillón y se durmió con la luz prendida, pero antes de apagarse completamente, tuvo una última visión, una imagen en su mente, como si fuera un recuerdo viejo. Ella sentada en la sala con Juan, discutiendo sobre dinero, sobre un hombre, y Juan diciendo, ese tipo nos va a acabar si abre la boca. Era eso lo que él quería que recordara. El reloj, el gesto, el cobro. Tal vez el tiempo no era de él, tal vez era de ella. Después de esa madrugada, algo dentro de ella cambió. No era solo miedo, era un sentimiento más profundo, como si hubiera sido arrastrada a un lugar de su memoria que nunca quiso visitar. Algo que ahogó, escondió, barrió debajo del luto. Pero él había venido a buscar eso. Pasó la noche despierta. El reloj de pared se paró a las 3:17, la misma hora que estaba en su muñeca, la misma hora que marcó la última anotación de Juan en la agenda. Eso no podía ser casualidad. Esa hora congelada escondía alguna verdad, y el tiempo que él apuntaba no era suyo, era de ella. En la mañana siguiente fue a la presidencia municipal. Pidió ayuda a un conocido que trabajaba en los archivos. Quería saber quién era Adelmo. Había algo malo en esa historia. Cuando sacó el expediente, el shock fue inmediato. Adelmo había muerto en un accidente violento. Lo encontraron caído en la escalera del edificio donde vivía. La policía concluyó que fue una caída, pero había un detalle. Había llamado al celular de Juan apenas 2 horas antes de la muerte, y nadie supo nunca el contenido de la conversación. En ese tiempo, no despertó interés. Juan murió 3 meses después de infarto. Caso cerrado. Pero ahora, para ella, era solo el comienzo. Fue hasta el viejo departamento de Adelmo, que ahora estaba abandonado. El edificio era viejo, húmedo, con olor a moho. Un vecino anciano la reconoció, era amigo de Juan, y comentó que ese caso nunca le había olido bien, que Adelmo vivía diciendo que sabía demasiado, que no se iba a morir callado. Regresó a casa con el corazón martillando. Esa noche, antes de que oscureciera, hizo algo que jamás se imaginó. Fue al panteón. Llevó el reloj con ella. Entró sola. No habló con nadie. Caminó directo hasta la tumba de él. Ahí estaba la tumba de Adelmo, la piedra ya sucia, la foto más apagada que la última vez. Se arrodilló ahí y dejó el reloj sobre la lápida. Con la mano temblorosa dijo en voz alta, «No sabía. Juro que no sabía lo que Juan te hizo. Pensé que solo tenía problemas de trabajo. Nunca me contó todo. Si él te hizo daño, perdóname por no haberlo visto antes». El viento sopló fuerte. El silencio del panteón se puso pesado. Era como si hasta los muertos se hubieran parado a escuchar, y entonces oyó un susurro detrás de ella. No era una voz del mundo, era una vibración dentro de su cabeza. «Ahora recuerdas». Se volteó despacio. Él estaba ahí parado entre las tumbas.
Por primera vez no parecía amenazador, parecía aliviado. El brazo cayó al lado de su cuerpo. No apuntó hacia la muñeca, solo la miró y dio un paso hacia atrás, desvaneciéndose en la oscuridad. Esa noche durmió como no había dormido en meses. Al día siguiente, encontró una carta vieja de Juan que nunca había visto, escondida detrás de una foto. En ella confesaba todo: el chantaje, las amenazas y cómo en una discusión violenta empujó a Adelmo por las escaleras de su edificio. Juan murió cargando esa culpa y Adelmo había regresado para que la verdad saliera a la luz. Margarita supo entonces que algunos secretos son tan pesados que ni la muerte puede enterrarlos, y que a veces los muertos regresan no para asustar, sino para que se haga justicia. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en su lugar si descubrieras que la persona que más amabas había ocultado un crimen tan terrible?